En este vídeo vamos a repasar los distintos tipos de autoconfiguración que se pueden utilizar en IPv6. Y para empezar, lo que vamos a hacer es revisar unos cuantos conceptos que son necesarios para poder entenderlo todo bien. El primero de los conceptos es el de dirección de enlace local, que es el primer ejemplo de autoconfiguración en IPv6, ya que estas son direcciones que aparecen en todos los equipos en los que IPv6 está activado. Son direcciones en las que el prefijo de red es F80, con todo ceros hasta completar las 64 primeras posiciones de los 128 bits de la dirección, y en el que los 64 bits finales del identificador de host se pueden completar de diferentes maneras. Una manera habitual, especialmente en entornos Linux, es utilizar una dirección MAC, como esta que tenemos aquí, y aplicarle el EUI64, que es una manera de convertir una MAC que tiene 48 bits en un identificador de 64. Para ello lo que hacemos es, en este punto de aquí, introducir, insertar los caracteres hexadecimales FFFE, y en este nivel de aquí, que sería 0000, lo que hacemos es cambiar este bit que tenemos aquí, ponerlo a 1. De manera que el 0 de 0 este que tenemos aquí se nos convertiría en un 02, y a partir de ahí tendríamos 11, 22, FF, FE, 33, 44, 55. De esta manera conseguimos los 64 bits que necesitábamos como identificador de host. El siguiente de los conceptos es el de direcciones multicast. Todos los equipos que están en una red con IPv6 activado, por el mero hecho de tener activado IPv6, van a formar parte de determinados grupos multicast. Por ejemplo, los PCs normales, como este de aquí, van a pertenecer al grupo de direcciones all nodes, todos los nodos, que sería la dirección multicast FF02 2.2.1. Todos los routers forman parte de el grupo multicast FF02 2.2.2. Y por ejemplo, si tuviéramos servidores DHCP-V6, tendríamos que todos los servidores DHCP-V6 pertenecen al grupo multicast FF02 2.2.1 2.2. Esto implica que cualquier mensaje, cualquier paquete enviado, por ejemplo, por R1 a esta dirección, sería recibido por PC1 y por todos los demás equipos que estuvieran conectados en este segmento de red. De la misma manera, todos los paquetes enviados por PC1 a la dirección de all routers llegaría a R1 y a cualquier otro router que estuviera conectado en ese segmento de red. Y lo mismo para los servidores DHCP-V6. El tercero de los conceptos importantes es el de los mensajes de solicitud de router y de anuncio de router. Estos son mensajes que estarían dentro de ICMP-V6, que es el mismo protocolo que nos proporciona los mensajes que intercambiamos cuando hacemos pings entre máquinas, y que en este caso lo que nos van a permitir va a ser preguntar por cuál es el equipo que nos puede dar información sobre cómo autoconfigurarnos, por un lado, con el solicitud de router, y nos va a dar información sobre cómo nos tenemos que autoconfigurar con los RAs, ¿vale? Entonces, de todos los campos que tenemos aquí, esta sería la estructura de un RA. Aquí estarían las explicaciones de lo que es cada uno de esos campos. Nos importan básicamente estos dos bits que tenemos aquí, el bit M y el bit O, con lo cual vamos a indicar que hay otra configuración, o que tenemos que utilizar configuración de direcciones gestionadas. Vamos a ver enseguida lo que es todo esto. Y también tenemos como importante este campo de opciones, en el que podemos indicar cuál es la dirección de enlace de la fuente, el MTU, información de prefijo, etcétera. Eso sería lo importante, este campo de aquí, y esos dos bits de aquí serían los importantes dentro de estos mensajes. Y llegamos ya a las opciones de autoconfiguración de IPv6, que son estas tres que tenemos aquí: Slack, Stateless, DHCP-V6 y DHCP-V6. De las tres, la más sencilla es esta primera, el Slack, cuyo nombre viene de Stateless Address Auto Configuration,
y en la que lo único que se hace es responder al RS enviado por el equipo. Se responde con un RA en el que se manda información de cuál es el prefijo que se tiene que utilizar. En este caso, tanto el bit de O, Other Information, como el de M, de direcciones gestionadas, estará a 0 en ambos casos. 0 y 0. En caso de utilizar stateless DHCP-V6, lo que tendríamos sería que habrá por aquí un servidor DHCP-V6. Ese servidor DHCP-V6 va a complementar la información dada a través del RA enviado en primera instancia. Entonces, con el RA tendríamos el prefijo y después lo que hacemos es indicar, poniendo a 1 el bit other, esto dejaríamos a 0, indicaríamos que el equipo tiene que ponerse en contacto con el servidor DHCP-V6 para conseguir información de, por ejemplo, cuál es el servidor DNS a utilizar. Y por último tendríamos el DHCP-V6. Anteriormente se llamaba Stateful DHCP-V6, pero hubo un cambio en la RFC. La RFC actualmente, la vigente en 2015, es la 4861. Anteriormente era la 2461, pero desde septiembre de 2007 en esta RFC se comentaba que el Stateful DHCP-V6, ese término, tenía que dejarse de utilizar y utilizar en su lugar DHCP-V6 simplemente, que era más sencillo. Aún así, hoy en día todavía se sigue viendo por ahí en referencias técnicas que se habla de Stateful DHCP-V6. La diferencia entre Stateful y Stateless simplemente es que en Stateful va a haber un servidor DHCP V6 que va a controlar cuáles son las direcciones que se reparten. En este caso de aquí, aunque también tenemos DHCP-V6, en este caso no se controlan las direcciones repartidas, simplemente se da información sobre DNS y información del prefijo a utilizar. Pero ya en este caso sí que se utilizan, se controla cuáles son las direcciones a utilizar. Entonces, lo dicho, en este caso tendríamos a 1 y a 1 los dos bits, y lo que se indica es que el equipo a autoconfigurar se tiene que poner en contacto con el servidor DHCP-V6 para conseguir toda la información necesaria. Y por último, aquí tenemos la conversación que se establecería entre el equipo que quiere ser configurado, que sería este de aquí, y el servidor DHCP-V6. ¿Cómo se realiza la conversación completa? Bueno, pues el servidor, el equipo a configurar va a lanzar el RS, va a llegar el RS al R1, y el R1 va a responder con un RA en el que los bits M y O pueden estar a 0 o a 1. ¿Vale? En este caso pues tenemos las dos opciones en las que se requiere el acceso a un DHCP-V6 server. Serían lo que hemos comentado antes del stateless DHCP-V6 con 1.0 o DHCP-V6 con 1.1. Entonces, a partir de ahí, PC1 sabe que tiene que ponerse en contacto con un servidor DHCP-V6. Para ello, lo primero que hace es enviar un mensaje solicitando información a todos los servidores de DHCP-V6. Esto lo hará utilizando la dirección multicast FF02 2.2.1 2.2 que hemos comentado anteriormente. Ese mensaje de solicitud llegará a todos los servidores de DHCP-V6, que a su vez enviarán un anuncio a la dirección unicast utilizada por PC1, que será su FE80. Una vez ha recibido los anuncios el PC1, lo que hace es seleccionar uno de esos equipos y envía un unicast con un mensaje request o un mensaje information request. Esto son dos mensajes porque, bueno, en este caso estaríamos en el caso de tener simplemente el bit O a 1 y el bit M a 0, es decir, estaríamos en el caso del stateless DHCP-V6, y en este caso de aquí sería cuando tenemos el bit O igual a 1 y el bit M igual a 1, que sería el caso de solicitar absolutamente toda la configuración, que sería cuando tenemos el stateful DHCP-V6, que hemos dicho que hoy en día se llama DHCP-V6. Y a partir de ahí lo que ocurre es, pues bueno, que se reproduce la respuesta de
del servidor de HCPV6 enviando la información para que el equipo quede completamente configurado. Lo que hemos conseguido de esta manera es que además de tener la dirección FE80, a ver si lo pongo, además de tener la FE80, que es una dirección local, de esta manera lo que hacemos es configurar el equipo con una dirección que tendrá un aspecto algo así como 2000, 2 puntos, lo que sea, ¿vale? Estas son las direcciones globales que permiten ya tener una conectividad a través de internet y una conectividad total. Entonces, bueno, esto serían un poco las ideas teóricas y ahora vamos a ver pues bueno, cómo se podría implementar todo esto en la práctica.